Lobas y Lobos. Hablando con el amigo seguidor del canal Memorias, me vino a la memoria, valga la redundancia, algunos recuerdos de mi infancia que voy a ir dando o brindando en episodios diferentes. ¡Recuerdos de mi infancia! Uno de ellos es el Club Holanda. Siempre hablo con ustedes en el canal y estaba hablando de cine y recordé algo que lo tengo presente, obviamente, eso sí, no es algo que me aparece de golpe, siempre está presente. Eh, Cuando mi padre era tesorero del Club Holanda, estaba en la esquina de mi casa, o sea, estaba a unos 35 metros, el mismo lugar donde vi un ovni con mi padre, o sea que lo comenté en un video anterior, no nada por ahí atrás. En ese lugar el club era bastante grande, era toda una esquina, tenía una cancha de baby fútbol, una cancha de fútbol de mayores, tenía un cuadro de fútbol de mayores que se llamaba justamente Club Holanda, tenía una especie de secretaría con una barra, después tenía una especie de terreno con cemento donde armaban un tablado en verano, también armaban cumpleaños y casamientos, tanto adentro del club como afuera en esa parte, y adentro tenía una especie de salón techado bastante grande con techo de chapa, pero está. Y después tenían mesas de chapa y sillas de chapa muy resistentes, obviamente, esas mesas redondas y las sillas medias cuadradas que estaban pintadas de verde con verde y amarillo como los colores del club. Los colores del club eran verde y amarillo. Después tenía una barra, una cancha de bochas, una especie de campito en el fondo con un salón enorme con un parrillero que era para cuando hacían despedida de solteros y eso, porque no estaba tan a la vista. En esa época las despedidas de solteros se hacían generalmente cosas de mal gusto. Digo, lo vestían de mujer, lo paseaban en pelota, lo ataban un palo, yo qué sé. Eran bastante salvajes por esos tiempos. La cuestión es que los domingos, mi padre, cuando había muchos directivos del club que eran bastante corruptos, se utilizaban el club, sacaban plata, pedían prestado y después no devolvían. Y mi padre, que era el tesorero, y que el presidente decía, no, no, está bien, autorizarle un préstamo. O sea, cosas así, un club, aparte un club de barrio daba préstamo de boca con un papelito. Y a veces la gente no pagaba la cuota tampoco el club. Mi padre, para incentivar a que la gente pagara la cuota y para que hubiera un extra, decide hacer una sesión de cine de los domingos. Entonces consigue una empresita, o sea, que tenían un proyector, tenían películas viejas y acomodaban, en ese momento acomodaban, éramos 100, ciento y pico de sillas en el salón grande del club cerrado, y ahí había un palco de cemento, y en ese palco que era enorme, era como un palco de teatro, ponían una pantalla como la de un cine grande, o sea, una pantalla blanca, que la agarraban con unas columnas, y pasaban tres películas de matiné todos los domingos. Pero ¿qué hacía mi padre? Mi padre sabía que yo era un fanático de la ciencia ficción y el horror. Horror no podía pasar porque era un cine para el matiné, como la gente venía con los hijos. Era un barrio muy aburrido. Y estábamos no lejos de todos lados. Estábamos lejos por el tema de que había poca locomoción y era lenta. Por ejemplo, si nosotros queríamos ir al centro, nosotros estábamos a unos 10 kilómetros, 15 kilómetros del centro como mucho. Pero el ómnibus demoraba más de una hora. Pasaban cada media hora y demoraba una hora y pico en llegar porque paraban, había muchas paradas, pasaba por muchos barrios que no tenían otra locomoción. Entonces sí, los ómnibus llegaban con la gente colgada. Cuando mi padre hace eso, la gente, y con una entrada muy barata y para los socios era gratis, o sea, primero la gente se puso a pagar las cuotas atrasadas, me acuerdo que los recibos eran un cartoncito con muy lindo impreso verde y amarillo con la banderita y el escudo del club y que decía socio tanto con el nombre, o sea, estaba muy bien. Mi padre era un tipo muy prolijo y muy bien organizado. Él con eso logra que los, yo qué sé, 300, 400 que estaban atrasados, en ese momento el barrio tendría 5.000 habitantes, póngale una cosa así, o 3.000, pero menos de 3.000 no tenía.
y todos los socios atrasados pagaran la cuota y los que no estaban atrasados, pero estaban pensando en darse de baja, no se quisieran dar de baja. Porque hacían todo un tour. O sea, primero iban con los hijos, se sentaban en las mesas, tomaban Coca-Cola, se ponían, no me acuerdo si hacían pop, o sea, justamente el domingo, o llevaban tortas de fiambre, cosas para comer. Entonces la gente compraba, consumía y después se iba a la sala del cine y se veía tres películas, o sea que estaban alrededor de 6 horas, más la hora que estaban de entrada. Muchos se quedaban en el boliche y se iba la mujer con los hijos y se quedaban los tipos en la barra tomando. Entonces el ingreso que le daba el club, eso era mayor que cualquiera de las cosas de actividades que tenía el club. Y yo me acuerdo que siempre estaba sentado ahí, mi padre siempre lo que hacía, hijo de puta, porque él sabía que me gustaba la ciencia ficción y a él le gustaban los westerns. Y a todo el mundo le gustaban los westerns. Y la ciencia ficción la miraban. No era algo que se veía todo el tiempo. Y estoy hablando de ciencia ficción de la década de los 40, los 50, eh, Invasores de Marte, todo ese tipo de cosas. Y, y él pedía siempre que hubiera dos películas de esas porque yo era fanático. Yo me acuerdo sentado en la primera fila, siempre había una silla que estaba para mí, porque era el hijo del tesorero, entonces todos me respetaban en ese nivel. A mí no me importaba tampoco ser el hijo de nadie, o sea, yo directamente quería ver las películas y mi padre se sentaba, venía, sentaba un rato conmigo, y después yo me iba a tomar una Coca-Cola con él cuando terminaba entre película y película. Había unos 10 15 minutos para que la gente fuera al baño, a comer algo, a tomar algo. Y después estaba Chopito, que tenía una pizzería, también me había olvidado de ese detalle, que estaba adentro del club. Cuando uno entraba había todo un patio grande, a la izquierda estaba esa especie de patio enorme que le digo que lo usaban para hacer un tablado, y después de ese patio que uno entraba, que tenía una entrada a ladrillos, uno entraba a la izquierda, a unos 15 metros de la entrada estaba la pizzería Chopito, que tenía heladería también, tenían cuatro gustos de helado. Los helados de antes, esos que los agarraban y los sacaban con bocha, o sea, helado de bocha así, eran tres bochas, y eran de dos gustos, de tres gustos, o sea, lo que uno quisiera, más de tres no pues se caían, y con cucuruchos. Ni siquiera había vasitos ahí en la heladería en ese momento, pero en esa heladería a su vez, el Chopito era pizzería y tenían pizza casera, torta de fiambre, pascualina, alfajores, todo casero, pasta frola, había de todo. Y la gente salía y compraba y volvía a entrar y compraba y volvía a entrar. Se podía traer comida, no hacían problema, o traerse bebida. Había gente que era más pobre y no podía de repente comprarse nada. Y se traían la bolsita con el bolsito con la comida y no le hacían ningún problema. Digo, como acá pasa ahora en los cines que si uno todavía que paga una entrada de 300 pesos y ven que entras un refresco o algo, te dicen que no lo podés tomar ahí adentro. La verdad que lo que hacen los cines en este momento es tratar de no vender más entradas, porque a mí si me dicen eso me levanto y me voy y no le piso nunca más. Es más, yo no voy más al cine por ese tipo de cosas. Yo miro las películas en mi casa tranquilo, tengo un buen equipo de sonido, una buena tele, tengo todos los streaming menos Disney, así que... Pero está, siempre con mi viejo estábamos ahí, pero, y es lo que le comentaba también a Memoria, todo eso también tiene una parte mala. Esos recuerdos hermosos del matiné de cine, de la película con monstruo de Ray Harryhauser, o de Giant Cloud, que pegué un cagazo cuando la vi, aparte en la pantalla grande, que después estuve traumado como 6 meses. Todo eso tenía lo malo que cuando terminaba todo eso, cuando juntaban las sillas, mi padre me llevaba hasta mi casa. A mí me acuerdo, yo me iba caminando. Depende de la edad que tuviera. Cuando era más grande me iba solo, porque estaba al lado. Y mi padre se quedaba en la barra tomando. Y tomábamos pinillar. Y se tomaba una o dos botellas de 1 litro. Y eso lo llevó a que en 2, 3 años terminara internado con delirium tremens. Veía arañas que le caminaban por el cuerpo, bichos que caminaban. Veía bichos, arañas, ratas, alimañas, ¿no? Cucarachas, caminándole por encima. Y estuvo internado varios meses. Eso sí, yo le perdí como la cuenta. Yo iba a verlo los domingos con mi abuela y le llevaba y le mostraba mis juguetes y mi padre estaba como...
Me tocaba así la cabeza y estaba siempre como era una planta. Porque obviamente estaba pichicateado. Y había un mono que estaba demente también. Estaban todos locos ahí dentro. Era una clínica privada, pero que tenía un patio. Estaba linda, o sea, estéticamente era toda antigua, era muy tipo colonial el estilo. Y tenía una fuente en el medio. Y en una parte tenían un mico, un mono, como mono tipo tití, que estaba atado del cuello con una cadena larga y saltaba así todo el tiempo, taca, taca, derecha, izquierda, sin parar. Y a mí me hacía gracia, yo le llevaba caramelitos y eso, porque me dejaban darle dos caramelos que fueran de dulce de leche, que son blandos, o sea, solo los blandos me dejaba llevarlo los cuidadores. Y le llevaba, el mono se los tiraba, aparte me encantaba tirárselos con el papelito, porque el mono los pelaba y me miraba y se los entraba a comer, me miraba como dándome la gracia, pobrecito, o queriéndome asesinar. Hijo de puta, tenemos caramelo arriba. Pero ese club tuvo esas cosas buenas y también tuvo cosas muy malas. Y bueno, y después ese club, ahora ya creo que no, porque yo me fui ya hace muchos años de Casabó. Me fui cuando tenía 50, o sea que me fui hace 9 años. Se lo habían agarrado unos narcos. Y después, bueno, después yo creo que los metieron en cana a todos. Pero lo hicieron, lo arruinaron, lo destrozaron. Había una placa de mi padre que estaba en la pared y una vez que era de bronce que decía a nuestro querido cuando falleció, ¿no? Le pusieron una placa a nuestro fundador, porque fue uno de los fundadores de ese club, a nuestro fundador y tesorero durante tantos años y no sé qué, nuestro querido Osvaldo Valleto, bla 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 bla. Y después fui, varios años después ya, en la época que empezó el tema de la venta de pasta base acá en Uruguay, el famoso crack. Y un día que voy, no me acuerdo por qué motivo fui. Y la verdad que nunca más lo pisé después de eso. Estaba la madera de la placa en la pared, pero no estaba la parte de bronce porque se le habían robado para comprarse pasta base los drogos. Y dejaron la madera, porque no servía, pero sacaron la plaquita. Pasa que la placa estaba agarrada con tornillos, con taco Fisher, y se ve que les fue más fácil despegarla, o no sé si estaba agarrada con tornillos después o estaba pegada, creo que estaba pegada la placa de bronce. Y algún drogo se habrá drogado una noche con eso. Bueno, es una anécdota de mi juventud, que espero que al menos los divierta un rato, los haga pasar el tiempo. Eh, es como si ustedes miraran un programa de televisión. Esto es un programa de televisión moderno, más interactivo porque porque puedo contestarle a la gente, no en tiempo real, o sea, sí en tiempo, casi en tiempo real, porque yo contesto casi siempre lo más rápido que puedo. Si a veces demoro es porque no estoy en la máquina o estoy haciendo mandado o trabajando en otra cosa y no puedo estar en la PC o leyendo un libro. Pero en general esto es una especie de la nueva televisión. Yo creo que la televisión ya está obsoleta por los streaming y por esto, por YouTube y Twitch. Y me parece que está bien, me parece que está bien porque creo que en general en la televisión abierta, donde son compañías periodísticas de décadas, está lleno de nepotismo, son los hijos de los hijos de los hijos. Y los hijos de no quiere decir que sean igual de talentosos que los padres. O siquiera los padres fueron talentosos, capaz que fueron alcahuetes nada más. Y uno los ve en los informativos perpetuándose o en los programas periodísticos, peor en los magazines. Los magazines están llenos de escoria. No digo que todos sean así, pero hay algunos que son, la verdad, son una foto retorcida de algo. No son ni siquiera interesantes o atractivos como personas, no tienen nada, son todos cabeza hueca, no tienen nada que ofrecer. Y uno acá en estos canales se encuentra de todo, encuentra gente con un título universitario, encuentra escritores, encuentra dibujantes, músicos, todo lo que en esos programas no invitan, porque tienen que invitar al amigo de o al hijo de o al político de, los que no invitan están aquí. Y la verdad que eso es bueno, eso es bueno. Y estamos aquí algunos, yo obviamente ya siempre les digo no soy youtuber, soy un escritor.
Estamos aquí contando nuestras historias y tratando de brindar algo. Si no tuviera nada que contar, no estaría aquí. Estoy porque tengo cosas que contar y me gusta contarlas. Si no me gustara, tampoco estaría aquí. Ténganlo eso claro. Nos vemos en el próximo video. Sigan el canal, den me gusta, compartan. Mi libro está en Amazon, se llama Antiguas Festividades. Son 2 novelas cortas de horror y un relato. Todo horror. El relato es más de New Wave, que es una mezcla de horror con fantasía y ciencia ficción. Dan su daño.